todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy quería hacer un video hablando acerca de el medio cielo y la vocación en la carta natal y la importancia que radica en estudiarlo, en conocerlo. Yo la verdad que estoy muy a favor de que uno pueda hacerse la carta natal lo más temprano en la vida, más útil, porque nos podemos y logramos anticipar a un montón de cuestiones, como por ejemplo es algo muy común preguntarnos cuando de pronto estamos por salir del colegio, por terminar la escuela, cuál es nuestra verdadera profesión, cuál es nuestra verdadera vocación, porque yo creo que a más de uno y una que está viendo el video les ha pasado, como a mí me ha pasado, de estar terminando el colegio los últimos años o inclusive los últimos meses y decir: no sé qué me gusta, no sé qué hacer, me encuentro recontra perdida, creo que me gusta un poco esto, creo que me gusta un poco de lo otro, vi algunas universidades, algunas facultades, pero la verdad no termino de saber, se arma todo un lío. Entonces yo creo que es algo re interesante estudiar la carta natal en profundidad, obviamente por muchos otros motivos, porque en definitiva es una herramienta de autoconocimiento generalizada, pero entre esas cosas que ofrece la carta natal, una de las grandes herramientas justamente es el tema de la vocación, el tema de la profesión. Obviamente que siempre para hacer un estudio serio de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la vocación y así también con otras áreas de vida, no solamente basta con ver solamente una parte o un área de la carta natal, porque ahí estaríamos haciendo un análisis bastante parcial y deduciendo o tomando información sencillamente viendo una parte por el todo. Así que realmente es re importante a la hora de que, sea que hablemos de amor, sea que hablemos de vocación, sea que hablemos de salud, sea que hablemos de trabajo, cuando estudiemos la carta natal veamos todos los diferentes puntos de la carta que nos brindan información acerca de eso. ¿Y cuáles son los diferentes puntos de la carta natal que nos hablan de la vocación? Bueno, de la forma más convencional o la más común por donde uno suele arrancar es el medio cielo o la casa 10, porque el medio cielo o la casa 10 es el lugar de la carta natal que por excelencia nos habla de la vocación, pero atención, es el área de la carta natal que nos habla de la vocación desde un lugar teórico, desde un lugar teórico. Entonces, si vos de repente no tenés medio cielo en Acuario, que fíjense que una de las profesiones es ser piloto o pilota, y uno dice, pero pará, yo nada que ver con esa profesión, nada que ver con esa vocación. Obviamente que no es que el medio cielo en Acuario solamente nos habla de piloto, pero a lo que quiero ir con este ejemplo es que también es importante y pertinente ver las otras áreas de la carta natal que también nos hablan de la profesión para poder desde ahí hacer un estudio estadístico y en definitiva realizar una descripción mucho más íntegra de lo que va con la vocación de esa persona. Entonces, para ponérselos bien organizados, las diferentes áreas de la carta natal que nos pueden guiar y dar información acerca de cuál es la profesión que va con nosotros es, número uno, porque es por excelencia lo que tiene que ver con la vocación, el medio cielo o casa 10. Después, la casa 6 es importantísima, porque la casa 6 es la que nos habla de, entre otras cosas, el trabajo. Entonces ahí yo ya puedo ir como conectando cuál es el patrón o denominador común de que lo que yo veo respecto a la vocación y el trabajo. Ejemplo, yo puedo llegar a tener un medio cielo en un signo de aire que me habla de un tipo de paleta de posibilidades laborales, pero después es re importante ver la casa 6 porque la casa 6 es lo que yo me veo haciendo en el día a día, en la vorágine, y es el tipo de trabajo con el que yo me siento conectada en el día a día, es decir, es lo que yo me veo haciendo en formato rutina. Entonces, si bien yo teóricamente medio cielo lo puedo llegar a tener en un lado, hay que ver si realmente condice con lo que yo prácticamente me veo haciendo. Casa 6. Así que, hasta ahora lo que tenemos que ir viendo, medio cielo, ¿sí? El área por excelencia nos sale a la vocación de un punto de vista teórico. Casa 6, que la casa 6 es lo que me veo haciendo, ¿no? En el día a día, la rutina, la vorágine. Después es muy importante ver la casa 2, porque la casa 2, entre otras cosas, me hablan de cómo hacer dinero y cuáles son mis talentos y recursos, tanto innatos como los que tengo potencialidad para ir adquiriendo. Entonces, fíjense que acá ya estamos conectando tres puntos. Y la clave para hacer un estudio exitoso de la vocación es hacer justamente una estadística e ir analizando y viendo qué denominador común se repite en el área del medio cielo, casa 10, en la casa 6 y en la casa 2. Porque si, por ejemplo, lo que se repite es el elemento, es decir, yo tengo el medio cielo en Sagitario, después tengo la casa 6 en Leo y tengo la casa 2 en Aries, supónganse, que obviamente, bueno, casas interceptadas, pero en definitiva tengo todo en elemento fuego,
cuál es el denominador común o el patrón, y que claramente voy a estar necesitando un trabajo que sea bastante dinámico, que sea bastante flexible. Obviamente tenemos que analizarlo de forma más minuciosa, pero en principio ya comparte una característica en común. En cambio, como muchas veces suele pasar, que es ahí donde la persona tiene dudas sobre cuál es su vocación, de repente el medio cielo está en un signo recontra, pero recontra disonante donde está la casa 6. Y después el signo que está en la casa 6 es recontra disonante al signo que tengo en la casa 2. Entonces, claro, en la teoría yo me veo haciendo una cosa, medio cielo, pero en la práctica otra. Y los talentos que tengo son recontra diferentes. Entonces, por eso, de vuelta, es muy importante hacer un estudio de las principales, estas 3 casas, para así después decir, bueno, más allá de que haya, por ejemplo, incongruencia, qué es lo que se repite, o de repente quizás no se repite el elemento, pero sí el ritmo, o de repente comparten regente, o tratar de buscarle la vuelta en ver cómo yo puedo generar un punto de común unión y un punto de común encuentro. Pasa lo mismo cuando hablamos de amor dentro de la carta natal. Muchas veces lo que yo necesito, Luna, no es lo mismo que lo que deseo, Venus. Pero no importa, más allá de que yo inclusive tenga Luna cuadrando con Venus en la carta, puedo generar un punto de común encuentro para trabajarlo y regularlo. Después, por el otro lado, creo que es muy importante ver 2 asteroides, que uno es Ceres y otro es Vesta. Ceres nos habla del área de vida en donde somos mayormente productivos, y Vesta nos habla de nuestros talentos y recursos de carácter inagotable, o sea, los que podemos hacer uso y abuso en cualquier momento y lugar. Entonces, fíjense que lo que es re interesante de tener en cuenta estas 3 casas astrológicas, medio cielo, casa 6, casa 2, Ceres y Vesta, es que me terminan de hacer un informe vocacional. Me terminan de permitir saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis recursos, y obviamente terminar de hacer, recuerden, mantener la cabeza abierta, es decir, no decir, bueno, medio cielo en Acuario, tecnología, o esto que les contaba del piloto de aviación, me cierra ahí, ¿no? Porque ahí es obviamente donde no está surtiendo efecto y donde no se está haciendo un análisis íntegro. Si quieren tener algunas cositas más en cuenta para hacer el estudio de la vocación, para todos los que son reamantes de la astrología y les interesa, a mí me interesa darles herramientas para que ustedes mismos también puedan ir viendo su carta. Y no todo hacerlo de la mano de astrólogos, ¿no? Porque indagar la carta y utilizarla como una herramienta personal es muy, muy empoderante. No sé si existe esa palabra, pero bueno, da mucha fuerza. Otras áreas re importantes es, una, por ejemplo, la luna nos habla de los talentos que traemos desde la cuna, los que heredamos, los que también no son innatos, de alguna forma u otra similar a una parte de la casa 2 y Vesta. Después Mercurio, porque Mercurio es el gran comerciante, entonces según como uno tenga Mercurio en la carta nos indica cómo uno se maneja, además de comunicación y mente, con el mundo de los negocios. Si yo, por ejemplo, tengo un Mercurio cuadrando con Neptuno, un Mercurio cuadrando con Urano, suelo tener tensiones y dificultades en el mundo de los negocios. En el caso de Neptuno, atención con las estafas. En el caso de Urano, el hecho de ser muy ansiosa o ansioso hace que uno de repente lleve a tener inversiones que lleven a error. Después, Venus es interesante porque Venus nos habla del dinero, además de las relaciones. Entonces, si yo tengo a Venus afligida, puede ser que tenga un conflicto con todo lo que refiere al manejo y desenvolvimiento y logística de dinero. Perdonen mi Mercurio en Piscis, que se suele trabar cuando hablo. Entonces, si yo ya sé que tengo a Mercurio afligido, si yo ya sé que tengo a Venus afligido, sé que tengo que de repente saber regular y maniobrar cosas que tienen que ver con temas de negocios, en el caso de Mercurio, con tema de dinero, en el caso de Venus. Esto es un poco herramientas así a nivel general para hacer como si fuese un test vocacional astrológico. Pero bueno, si tienen más dudas o consultas puntuales, no van a contactarme a mi Instagram para hacerse el taller de vocación. Mi Instagram es @astrofly, astrofla, 2 veces Y. Y háganme saber si les interesa videos de este estilo en donde yo les muestre de alguna forma u otra cómo es que yo trabajo, en este caso, para analizar la vocación de una persona. Si de repente ustedes quieren que haga un video en donde yo les explique cómo trabajo, cómo es el tras bambalinas, de repente cómo analizo la parte del amor, o cómo analizo la parte de la familia, o cómo analizo la parte del karma, porque también tenemos la astrología kármica considerando los nodos lunares, nodo sur, nodo norte. Bueno, eso es todo, les mando un abrazo gigante y estamos siempre en contacto. Hasta luego.